Hoy caminas por ciudades de millones de personas. El planeta entero vibra con 8.000 millones de almas. Pero hubo un tiempo de silencio absoluto y desolador. Nuestra especie estuvo a solo un paso del abismo final. El rastro de nuestra existencia casi desaparece para siempre. Hace 900.000 años, la humanidad... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy aprenderemos a crear vídeos de cualquier tema completamente gratis. Vídeos que si quieren luego pueden subir a YouTube. Y verán que es bastante sencillo. Y todo lo haremos aquí en Gemini Notebook. Y el primer paso es obviamente crearnos una cuenta. Lo siguiente es crear un nuevo notebook. Y aquí viene lo interesante, que es la selección del tema que quieren tratar. Esto depende del tipo de vídeo que quieren hacer. En este caso yo quiero un documental. Y mi tema es este, cuando la humanidad estuvo a punto de extinguirse. Así que buscamos este tema. Y lo que va a hacer Notebook es buscar diferentes recursos y fuentes para nuestro tema. Y como lo pueden ver, estas son las fuentes que Notebook encontró. Y por lo que veo son muy buenas fuentes. Y yo creo que van a ser muy útiles para la construcción de nuestro documental. Así que vamos a importar todas estas fuentes. Y lo siguiente es ir a opciones o a configurar el cuaderno y seleccionar custom o personalizado. Y aquí nosotros debemos ingresar un prompt maestro. Bueno, en realidad no es un prompt maestro. Es más bien un prompt que indica una tarea específica. Y se trata de este prompt. No se preocupen que se los voy a dejar en la descripción del vídeo. Así que guardamos esto. Y en nuestro chat nosotros ingresamos lo siguiente. Escribe un guión para un vídeo de YouTube de 700 palabras sobre nuestro tema, que en este caso es cuando los humanos estuvieron a punto de extinguirse. Y en este caso solo pedimos 700 palabras, que corresponden más o menos a 5 minutos de vídeo, aproximadamente. Si quieren pueden pedir guiones para vídeos más extensos. Como este es tan solo un ejemplo, solo pedimos 700 palabras. Pero aún así creo que es bastante. Como les dije, es tan solo un ejemplo, así que vamos a pedir 500 palabras. Y lo enviamos. Y este es nuestro guión. Y por lo visto empieza bastante bien. Hoy caminas por ciudades de millones de personas. El planeta entero vibra con 8.000 millones de almas. Pero hubo un tiempo de silencio absoluto y desolador. Como lo ven, este guión está bastante bueno. Y tenemos las fuentes para sustentar todo este guión. Ahora vamos a convertir todo esto en un vídeo. Y para esto nos dirigimos a Cloud, donde tendremos que ingresar un prompt maestro. Sí, este que ven aquí. Pero también pueden utilizar cualquier otro LLM, es decir, cualquier otro chatbot. Pero en fin, ya tenemos nuestro prompt. Ahora ingresamos el guión aquí. Sí, este guión. Así que lo copiamos. Y lo pegamos aquí, así de simple. Y lo enviamos. Y lo que obtenemos es esto, los prompts para la generación de cada escena. En este caso serán imágenes iniciales para la generación de un vídeo. E incluso para guiarnos al momento de editar el vídeo, tenemos la narración al lado. Sí, la columna de VoiceOver, que como les dije es la narración. Aquí tenemos el prompt para la imagen y el prompt para la animación de dicha imagen. Como lo pueden ver es bastante sencillo y para un vídeo de aproximadamente 5 minutos es bastante extenso. Pero como lo pueden ver, literalmente ya tenemos todos los recursos para construir nuestro vídeo. En total son 39 escenas. Ahora vamos con el paso que es más divertido e interesante, que es generar nuestras imágenes. Y para esto contamos con nuestro querido Google Flow. Así que iniciamos sesión y también un nuevo proyecto. Y volvemos hacia nuestros prompts. Y recuerden algo, si van a crear su vídeo para subirlo a YouTube, pueden utilizar todas estas imágenes que van a generar con IA. Pero también pueden incluir imágenes reales. Así que tomen esa sugerencia. Pero en fin, copiamos este prompt y lo pegamos aquí. Obviamente vamos a utilizar un modelo de generación de imágenes. Y simplemente lo enviamos. Y obtendremos nuestra primera imagen, que está bastante buena. Y así lo hacemos con todos nuestros prompts que tenemos aquí. Pero claro, si mientras generan sus imágenes se dan cuenta que el estilo visual, los colores o la composición de la imagen es bastante diferente una de la otra, pues pueden hacer algo bastante sencillo. Para que todo sea similar, podemos utilizar el agente. Sí. Y nosotros solo tenemos que añadir
la imagen con el estilo visual que queremos replicar para todas las demás. Así que la añadimos a nuestro agente y aprovechamos a generar todas nuestras imágenes. Para eso copiamos todos los prompts. Ya aquí tenemos todos nuestros prompts, separados como siempre por una línea en blanco. Ya al principio ingresamos esto. Genera las siguientes imágenes. Cada prompt está separado por una línea en blanco. Y para todas las imágenes generadas, utiliza el estilo visual de esta imagen de referencia. Sí, la que agregamos recientemente. Y como siempre seleccionamos qué modelo utilizar. En este caso nos quedamos con Nano Banana 2 Lite. Y por cada prompt queremos una imagen. Y enviamos esta petición. Y estas son nuestras imágenes con el estilo visual que nosotros queríamos. Y están buenísimas. De hecho, yo estoy bastante satisfecho con nuestros resultados. Ahora viene la animación. Para eso simplemente volvemos a Cloud y utilizamos estos prompts, que son bastante sencillos. Y claro, los pegamos aquí. Pero esta vez no vamos a utilizar el agente, porque vamos a animar imagen por imagen. Así que añadimos esta primera imagen como fotograma inicial. Pegamos nuestro prompt y seleccionamos nuestro modelo de generación de vídeo, que será Veo 3.1 Lite. Y como siempre les digo, con este plan gratuito podemos generar hasta 5 vídeos. Si se les acaban los puntos, tendremos que pasar a otra cuenta. Seguramente ustedes ya tienen varias cuentas, así que eso no es problema. Pero en fin, animemos nuestra primera imagen. Y antes, no se olviden añadirla como primer fotograma. Y lo enviamos. Y este es nuestro resultado, que está bastante bueno. Una vista skyline de Shanghái. Pero en fin, hacemos esto con todas nuestras imágenes. Ya saben, la añadimos como imagen inicial. Vamos a Cloud, copiamos el prompt y lo pegamos aquí y enviamos. Así de fácil para todas nuestras imágenes. Pero ¿qué pasa con nuestra narración? Es decir, nuestro guión. Pues también lo podemos generar. Para eso nos dirigimos a Notebook, copiamos el guión y nos dirigimos a plataformas como Google AI Studio. Iniciamos sesión, nos dirigimos a Playground, seleccionamos modelos y nos dirigimos a Speech and Music. Y utilizaremos este modelo, Gemini 3.1 Flash. Y así de simple, aquí podremos generar nuestro speech o narración. Y el guión lo pegamos aquí. Pero claro, tienen que tener en cuenta que Gemini 3.1 Flash no va a generar todo su guión de una vez. Así que tendrán que hacerlo por partes. Primero lo hacen con un párrafo, luego con otro, y así hasta finalizar todo el guión. Lo importante es seleccionar una buena voz. En este caso, la que siempre utilizo es esta de Enceladus. Y en cuanto al ritmo de la narración, para este documental será un ritmo normal. Así que eso lo establecemos en Pace y seleccionamos natural. Y con eso listo ya podremos generar nuestra narración. Y antes, esto también nos va a ayudar bastante. En escena y en contexto vamos a poner lo siguiente: narrador profesional de documentales. Y con eso listo, ya generamos nuestra narración. Hoy caminas por ciudades de millones de personas. El planeta entero vibra con 8.000 millones de almas. Pero hubo un tiempo de silencio absoluto y desolador. Nuestra especie estuvo a solo un paso del abismo final. Como lo escuchan, está muy bueno. Pero si no están convencidos, pueden cambiar la voz o incluso el ritmo. Lo pueden hacer más rápido, más lento o pausado. Todo depende de ustedes. Y obviamente nos descargamos este audio. Y claro que al final juntamos todos nuestros recursos en un editor de vídeos. Aquí nosotros podemos ponerle subtítulos a nuestro vídeo. Y si lo desean, también una música de fondo. Y como les dije ya hace algunos minutos, pueden utilizar estas animaciones hechas con IA, pero también pueden utilizar imágenes reales. Y si lo van a subir a YouTube, es mejor que pongan algunos efectos de vídeo, transiciones, efectos de sonido y más. Y claro, para sincronizar la narración con las imágenes, podemos ayudarnos con esta tablita. Como lo pueden ver, tenemos la narración y su respectiva escena. Así que va a ser mucho más sencillo editar su vídeo. Y al final tendremos resultados como este. Hoy caminas por ciudades de millones de personas.
El planeta entero vibra con 8.000 millones de almas. Pero hubo un tiempo de silencio absoluto y desolador. Nuestra especie estuvo a solo un paso del abismo final. El rastro de nuestra existencia casi desaparece para siempre. Hace 900.000 años, la humanidad enfrenta su hora más oscura. Los científicos analizan genomas de miles de personas en la actualidad. Descubren un evento catastrófico oculto en nuestro propio código genético. Una población ancestral de 100.000 individuos se desploma súbitamente. Solo quedan 1.280 personas capaces de reproducirse en la Tierra. Este grupo minúsculo mantiene viva la llama humana durante milenios. El peligro de extinción es real y acecha en cada sombra. Y bien, ¿qué les parece? Está genial. Como lo vieron, fue bastante sencillo. Pero en fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Todos los prompts y enlaces estarán en la descripción del vídeo. Ya lo saben, cuídense mucho y hasta la próxima.